todopoderoso, es y quién será, y el gran yo soy. Quiero que gobiernes mi vida, me doy un sacrificio a ti. Yo quiero que tú mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Gracias, Dios. Nos rendimos a ti. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, rindo a ti, el todopoderoso, el que es y quién será, y el gran yo soy. Quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Y que siempre viva en tu voluntad. Amén. Nuestro anhelo, nuestro deseo es vivir en la voluntad de Dios y de eso se trata hoy, nuestro estudio aquí en Juntos. Bienvenidos, es una bendición estar con ustedes en este día. Hoy no me puede acompañar la pastora, está haciendo una diligencia, pero aquí estamos en Juntos, aprendiendo acerca de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Santiago precisamente de esto nos habla en esta porción que hemos estado en toda esta semana, Santiago 4, del verso 13 al 17. Hemos aprendido acerca que el que no sabe hacer lo bueno le es tomado por pecado. Lo que debemos hacer en Dios, debemos hacerlo. Así que hay pecados también de omisión en la vida de un creyente, porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es tomado por pecado. De eso aprendíamos el día de ayer. Hoy vamos a volver nuevamente al verso 15. Nuevamente al verso 15. Déjenme poner aquí, por favor, algo de música que cuando estamos solos aquí en Juntos, pues no es nada fácil manejarlo todo, pero juntamente con cuando está la pastora, pues es mucho más fácil. Déjenme solo poner un poquito de música que esté de respaldo aquí en el fondo. Nuevamente, vamos a ir entonces a retomar el verso 15 de Santiago. Hemos aprendido acerca que la vida es una incertidumbre, hemos aprendido que la vida es compleja, hemos aprendido que la vida del hombre es bastante frágil. Cuando hablábamos de los versos 13, 14 y 16, por eso es que no debemos de jactarnos, de gloriarnos, porque la vida es como neblina que aparece y desaparece, dice Santiago. Pero vamos a ir otra vez al verso 15. Dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago nos está hablando acerca de no confiar en nuestras capacidades, sino depender del Señor. Si el Señor quiere, no solo debe ser una frase de labios, normalmente lo escuchamos de las personas, dice, que se haga la voluntad de Dios, o las personas dicen, si el Señor quiere. Y eso está bien, yo creo que por lo menos en nuestro pensamiento y en nuestros labios debe de estar. Pero si el Señor quiere, debe ser una actitud constante de nuestro corazón. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y de que acabe su obra.
Eso fue lo que el Señor dijo. El Señor Jesucristo nos vino a salvar y también cómo mostrar ser hijo de Dios y cómo actuar como hijos de Dios. Por eso no me canso de repetir ese pensamiento que dice, somos hijos en el Hijo de Dios. Así que Jesús vino a caminar con la voluntad de Dios. Y Pablo se refiere también a la voluntad de Dios para sus planes con sus amigos. Mire lo que dice Romanos 1:10, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Debemos encomendarnos a la providencia divina cada día. Debemos encomendar nuestro trabajo, debemos encomendar nuestros proyectos. Pablo lo hacía. Nos dice en Romanos 15:32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Hermosa esa palabra, recreado juntamente con vosotros. La vida en Dios es recrearnos cada día. No solo fuimos creados por Dios, podemos recrearnos en Él. Y es hermoso entonces poner su voluntad por delante. Pablo lo dice, con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Debemos de caminar en la voluntad de Dios. 1 Corintios 4:19 dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Ya había creyentes que andaban en sus propios caminos. Eso no es nuevo en la iglesia del Señor. Gente que se emborracha de sus dones o de lo que tiene, en lugar de decir si el Señor quiere. Porque si el Señor quiere, es cuando nosotros tomamos una actitud de humillarnos delante del Señor y decirle, Dios, tú lo sabes todo, tú lo puedes todo, tú lo tienes todo. Es una actitud al final de obediencia en nuestras vidas. Hay cosas que debemos de hacer a Dios por obediencia, sencillamente, porque la obediencia, amados hermanos, es bendición en el Señor. Dice 1 Corintios 16:7, dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Qué hermosas palabras del apóstol Pablo. Un hombre que pudiéramos decir se la sabía todo. Era un hombre sumamente preparado para la vida y preparado también para el ministerio. Pero Pablo siempre está usando estas palabras, si el Señor quiere, si es la voluntad de Dios, si el Señor lo permite. A mí esto me habla de un andar diario con Dios, de ir haciendo la voluntad de Dios paso a paso en la vida. No solo es una oración de fin de semana o una bendición recibida por alguien, una oración que alguien hizo por nosotros, es día a día. ¿Por qué? Porque Dios quiere que crezcamos en una relación no mecánica, sino en una relación de enriquecimiento en la vida con Dios. Pablo no consideraba la voluntad de Dios que esta fuera una cadena opresora en su vida. Todo lo contrario, para Pablo tenía que ver con puertas que se abren, porque él dice, para que Dios nos prospere. Y esto lo hacía libre a él, libre para el Señor. Somos esclavos por amor a Cristo, pero somos libres en Él. Y esto es maravilloso. La gente no puede entender la libertad que tenemos en Cristo, esa libertad que viene de Dios. Hermanos, tenemos que entender que si caminamos con la voluntad de Dios, es caminar con sus mandamientos. Algunos creen que los mandamientos están solamente en el Antiguo Testamento, no, pero en el Nuevo Testamento hay alrededor de 250 mandamientos. Y estos mandamientos no deben de ser para nosotros gravosos, todo lo contrario, es entender que son los lineamientos por los cuales Dios quiere que nosotros caminemos. Dios no quiere que nuestra relación con Él se aleje de sus mandamientos. Imagínese usted
que usted quiere hacer un avión conforme a lo que usted quiere, pero en realidad los aviones están hechos respetando las leyes aerodinámicas. Hay leyes en el universo que los hombres de ciencia han aprendido a respetar y aprender a manejar para traer beneficio a la sociedad. Es decir, hay leyes en el universo que trabajan a nuestro favor, pero si nosotros nos alejamos de esas leyes, realmente vamos a fracasar. Un hombre quiere hacer un aeroplano a su manera y no respete las leyes de la aerodinámica, pues hombres, va a ser un avión que ni siquiera va a despegar, o si se levanta un poco se va a terminar estrellando. ¿Por qué? Porque tuvimos que respetar esas leyes. Dios hizo esto para nosotros. En la creación puso leyes para nuestra bendición. Estamos en este mundo por la ley de la gravedad, que fue descubierta por Isaac Newton. Pero realmente si desobedecemos y no aprendemos a manejar esas leyes, pues entonces no podríamos operar, no podríamos crear. Tenemos que entender que las leyes que están en el universo están a nuestro favor. ¿Por qué no creer también entonces que las leyes y los mandamientos de Dios están a nuestro favor? Y que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, como dice Romanos capítulo 12, verso 2. Así que debemos amar a Dios, porque es interesante que Dios ha diseñado su plan para cada uno de nosotros. Y los mandamientos de Dios son aplicables a todos en cualquier momento de nuestra vida. Por supuesto que hay mandamientos generales para todo lo que somos parte del cuerpo de Cristo, pero también Dios hace un diseño especial porque Dios nos ama significativamente. Es hermoso ver a Jesús cómo trata a sus discípulos, cómo les pone apodo, cómo los exhorta, cómo los anima, los reanima, cómo con algunos tiene más paciencia que otros. ¿Por qué? Porque en Cristo aprendemos que Él amó a sus discípulos de manera significativa. Aún a Judas misma lo amó, y como dice Juan capítulo 13, los amó hasta el fin, y ahí estaba incluido Judas. Pero es importante entonces también entender que hay mandamientos para todos nosotros como creyentes. Dice 2 Corintios 8:5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí hay un mandamiento, tenemos que entregarnos al Señor. Y cuando Pablo está hablando de las iglesias de Macedonia, la clave para poder caminar en la voluntad o por la voluntad de Dios, primero era entregarnos al Señor. Entregarnos a Dios es la clave como hijos. También, de manera general, la Biblia nos dice que debemos nosotros evitar o hacernos a un lado de la inmoralidad. 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Sigue siendo pecado, aunque muchos creyentes le hayan bajado el estándar a esto y creen que pueden tener relaciones sexuales antes del matrimonio. La voluntad de Dios es, hermanos, que nos guardemos en santidad para Dios. Esa es la voluntad de Dios y debemos caminar bajo esas leyes y bajo esos principios. Todo creyente debe regocijarse y orar agradeciendo al Señor. 1 Tesalonicenses dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No hay pérdida, ese es el mandamiento, esa es la voluntad de Dios, que demos gracias cada día, que nos gocemos en Él, que no dejemos de orar, que nos apartemos de fornicación y caminemos en la voluntad de Dios, que nos entreguemos a Él primero, antes que a los demás. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros conocemos la voluntad de Dios, amados hermanos, entonces podemos tener bendición y prosperar. Es importante que todos tengamos esta actitud correcta hacia la voluntad de Dios. No debe ser fría, no debe ser impersonal, todo lo contrario, es andar con Dios.
Como Enoc, que dice la Biblia que caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Qué hermoso haber sido esas conversaciones de Enoc con Dios, al punto que Dios le dijo, bueno, mira, en este momento mi casa está más cerca, vente conmigo. La voluntad de Dios es una relación vital entre Dios y cada uno de nosotros. La relación con Dios, al igual que una relación con un padre, con una mamá, muchas veces tiene errores, pero no por eso nosotros nos vamos a alejar del Señor. A veces en nuestra debilidad pecamos, pero debemos de volver a buscar al Señor. Es mejor buscar a Dios con nuestro pecado que el pecado nos destruya en el mundo, porque si nos acercamos a Dios de todo corazón y le damos la espalda al pecado, entonces volvemos a esa relación vital con el Señor. La relación de nosotros como creyentes es la voluntad de Dios, debe ser una experiencia en el Señor. No es difícil hacer la voluntad de Dios cuando anhelamos hacer la voluntad de Dios. Él dijo, Hechos dice 22:14, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Debemos estar dispuestos a obedecer a Dios y debemos de estar dispuestos a caminar con el Señor. Si caemos, Dios nos va a levantar. Debemos amar y conocer la voluntad de Dios. Mira lo que dice Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda experiencia e inteligencia espiritual. ¡Qué hermoso! Esta es la oración que debemos de hacer por otros. Esta es la oración que debemos de hacer por nuestros hijos. Esta debemos de hacer la oración por nuestros pastores, de que conozcan, de que crezcan en todo conocimiento de la voluntad de Dios, en sabiduría e inteligencia espiritual. Dios quiere hacernos personas sabios y hacer la voluntad de Dios es caminar en su sabiduría. Dios quiere que entendamos su voluntad. Dice Efesios 5:17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No debemos ser nosotros necios en la vida. Debemos de ser como niños que anhelan conocer. A veces no vamos a entender todo lo que Dios quiere que hagamos, pero debemos obedecer. Como nuestros hijos pequeños, no entendían exactamente por qué obedecer, pero obedecían. Y muchas veces nosotros tenemos que actuar así delante de Dios, es decir, actuar por obediencia. No lo entiendo, Dios, pero de algo tú me estás librando. Y si esta es tu voluntad, a que no lo entienda, quizás algún día lo comprenda, pero no entiendo el por qué, pero voy a obedecer porque tú eres Dios para mi vida. El pueblo de Israel siempre estuvo en una lucha en hacer la voluntad de Dios. El Salmo 103:7 dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. El pueblo de Dios supo lo que Dios quería. Moisés entendía por qué lo estaba haciendo, pero el pueblo siempre estuvo en esa lucha con Dios. Nosotros también a veces luchamos con Dios y somos como Jacob, podemos estar peleando con Dios toda una noche. Al final debemos caer en el pensamiento que la voluntad de Dios para nosotros es perfecta. Romanos capítulo 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí la palabra comprobar en el original significa probar por experiencia. Y esto te abre
tu pensamiento espiritual de que caminar en la voluntad de Dios no solamente es estar en un aula para conocer el ABC, es a través de la experiencia en que podemos conocer la voluntad de Dios. Entre más obedecemos, más fácil será descubrir qué es lo que Dios quiere que hagamos. Es como aprender a nadar. Aprender a nadar se aprende nadando. A mí me tiraron en una poza en mi pueblo y ahí empecé a nadar como perrito al principio. Y esto es algo maravilloso, que entre más obedecemos a Dios, más queremos conocer de su voluntad. A veces en esa relación de obediencia quizás nos resistiremos, quizás pecaremos, pero es una relación con Dios de manera dinámica. Es probar la experiencia con Dios cada día. Es probar, porque uno mira a Jesucristo que se ocupaba en la oración cada día. A veces uno dice, ¿de qué necesitaba orar tanto? Con Romanos 12 lo entendemos. Es para probar por experiencia. Porque bien dice el libro de Hebreos que siendo hijo, aún así aprendió la obediencia. Dios quiere que aprendamos la obediencia a través del conocimiento de su palabra, pero Dios también quiere que aprendamos obediencia a través de nuestra relación con Él. ¿Qué cosas podemos mejorar en nuestra relación de obediencia con Dios? Mira que Jesucristo aprendió obediencia no haciendo cosas malas, como cualquiera diría, para obedecer hay que desobedecer primero. No, para obedecer hay que aprender obediencia y seguir aprendiendo en el Señor. Debemos hacer la voluntad de Dios de todo corazón. Y con esto nos quedamos hoy. Efesios capítulo 6, verso 6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. El secreto de una vida feliz consiste en obedecer y deleitarnos en Dios. Padre Celestial, en este día te decimos que queremos obedecer. Obedecer, Señor, en todo, en todos tus mandamientos. Y aprender, Señor, la obediencia a través de la experiencia. Que no sea una carga pesada, sino un deleite para mí. Cada día poder escoger e intimar, estar en tu presencia, Señor, y regocijarme contigo. Y aprender a agradecer cada día, como dice tu palabra, y también a decir, como dice Santiago, si el Señor quiere. Queremos aprender a caminar en tu voluntad como Jesucristo nos enseñó, como Pablo decía una y otra vez, como Santiago nos está recordando. Señor, este día es para aprender obediencia en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en este día. No olvide congregarse en su iglesia este fin de semana. Saludos de la pastora que siempre nos acompaña aquí en Junto. Que estén bien en Cristo Jesús. Somos la casa del Padre, una familia para ti. Que el Señor los bendiga.